¿Cómo se define distocia de hombros? Distocia de hombros se define como aquel parto vaginal en presentación cefálica que necesita maniobras obstétricas adicionales para poder sacar al feto después de que haya salido la cabeza. Es decir, han fallado pues la tracción suave de la cabeza. Se ha tratado de darle definiciones más objetivas basadas, por ejemplo, en un tiempo que se puede estimar en 60 segundos, desde que sale la cabeza hasta que salen los hombros. Pero eso no es determinante de la complicación. De hecho, hay partos naturales en los que el profesional opta por esperar 1 o 2 contracciones desde que sale la cabeza y no pasa nada, no es una distocia de hombros. La distocia de hombros aumenta la hemorragia posparto, aumenta los desgarros en el periné graves y sobre todo produce una temida complicación que es la lesión del plexo braquial, lo cual ocurre entre un 2 y un 16% de los casos de distocia de hombros. Los factores asociados a la distocia de hombros pues son la multiparidad, la gestación prolongada, la obesidad materna, el tener analgesia regional, diabetes, antecedentes de haber tenido ya distocia de hombros, antecedentes de haber tenido un hijo macrosómico o de que éste lo sea, ganancia excesiva de peso durante el embarazo y los factores intraparto son el que haya habido una estimulación con oxitocina o que haya sido un parto inducido, el hecho de que el primer estadio del parto, la primera etapa, haya sido prolongada o la segunda. La segunda etapa del parto corta también puede ser un factor predisponente y el parto operativo, cuando un parto ha sido con forceps o con cesárea, eso es un factor predisponente también a distocia de hombros. Realmente no hay forma de prevenir la distocia de hombros. La única prevención es estar alerta para saber reconocerla rápidamente y tomar las medidas adecuadas. En todo caso, la prevención sería preconcepcional, es decir, sobre todo una mujer, pues necesitaría, una mujer obesa, perder peso antes de estar embarazada y tener la diabetes pues bien controlada. Esos son los factores prevenibles. Otra forma de prevenirla, bueno, hay quien opta por hacer una cesárea en fetos muy macrosómicos, pero si es por este motivo, solo se debería hacer la cesárea en fetos de más de 5.000 gramos de peso estimado. En cuanto a cómo reconocer la distocia de hombros, el signo universal es el signo de la tortuga. El signo de la tortuga consiste en que sale la cabeza del feto, pero se vuelve a meter un poquito y no queda cada vez más suelta, sino que parece como que vuelve un poquito para atrás. Ese es un signo crucial y en cuanto se reconoce ese signo, es importante comenzar las técnicas de resolución. ¿Cuáles son las técnicas de resolución? La primera, fundamental, solicitar ayuda. Avisar a todo el equipo de matronas, enfermeras, otros obstetras, pediatras. Es muy importante evitar la presión en el fondo del útero porque eso puede agravar la distocia. Tengas en cuenta que la distocia se produce por impactamiento de los hombros fetales en el pubis de la madre. Si se presiona en el fondo, se está forzando más ese bloqueo. La primera maniobra tras estos preliminares es la maniobra de McRobert con presión suprapúbica. La maniobra de McRobert implica pues, una fuerte flexión de las caderas de la mujer hacia el abdomen para que así el hombro
y ayudado también por la presión suprapúbica, el hombro se va hacia detrás en el cuerpo de la mujer y se puede desimpactar. La siguiente maniobra que se debe realizar es la maniobra del brazo posterior. Se introduce la mano, se localiza el brazo posterior, se localiza la fosa antecubital del brazo y se presiona de tal forma que esa presión ayuda a la flexión del codo. Se busca la flexión del codo para después traccionar desde el brazo para extraerlo. De esa forma extraer el brazo posterior. La siguiente maniobra, que tiene nombre propio, es la maniobra de Woods. La maniobra de Woods se llama también maniobra del tornillo de rotación porque es tratar al hombro del bebé como si fuera un tornillo, empujándolo desde adelante hacia atrás. Estamos empujando de adelante a atrás el hombro posterior. La siguiente maniobra es la maniobra de Rubin. En lugar de al hombro posterior, aquí nos dirigimos al hombro anterior y lo empujamos de atrás adelante. El hombro anterior lo empujamos desde su parte posterior. Si todas estas maniobras fallan, se puede realizar la llamada maniobra de Gaskin, que es que la mujer se coloque a cuatro patas, apoyada en las rodillas y en los brazos o en los codos, y así se pueden tratar de realizar todas las mismas maniobras. De hecho, en un parto en postura libre se puede empezar por ahí, obviamente. Ya si esto falla, hay que pasar a las maniobras altamente invasivas, como es la fractura intencional de la clavícula o la maniobra de Zavanelli, que consiste en empujar de nuevo la cabeza fetal lo más dentro que se pueda para realizar una cesárea, o la sinfisiotomía, separación quirúrgica de la sínfisis del pubis. En cuanto a las complicaciones de la distocia de hombros, las complicaciones más frecuentes son la laceración vaginal, hemorragia posparto, ya con menos frecuencia desgarro de cuarto grado, desgarro del cuello del útero, también lesiones perinatales como lesiones fetales de múltiples tipos, lesión del plexo braquial que, como hemos visto, puede llegar a un 16%, 17%, fractura de clavícula y fractura de húmero. La lesión del plexo braquial lo que puede causar con más frecuencia es la parálisis de Erb, que es una parálisis de la flexión del antebrazo, abducción interna y externa del antebrazo. Parálisis para esos movimientos. La distocia de hombros es una situación de gran estrés habitualmente para los equipos de atención perinatal, y es muy conveniente hacer un entrenamiento práctico con simuladores, con maniquíes. Es altamente recomendable.